Bueno, voy a apresentar alguns de los principais músculos de la extremidade inferior, explicando sua origem, inserção e também sua função. Começando pelo lo sartório, sim? Bueno, el músculo sartório se origina e se encontra em la espina ilíaca interosuperior. Sua inserção está em la cara medial de la tibia, formando parte de la pata de ganso. Bueno, sua função é flexionar, aduzir e rotar lateralmente el muslo, además de flexionar la rodilha. Bueno, ahora voy a hablar sobre recto femoral, ¿sí? Bueno, acá es lo recto femoral, ¿sí? Su origen se localiza en la espina ilíaca anteroinferior. Su inserción se realiza en la tuberosidad tibial a través del tendón rotuliano. Su función es extender la pierna y flexionar el muslo. Bueno, ahora hablaremos del vasto medial. Bueno, se origina en la línea áspera del fémur, se inserta em la rótula e também em la tuberosidade tibial. Sua função principal é a extensão da rodilha. Bueno, agora vamos ver o vasto lateral, que se encontra acá. Bueno, sua origem se encontra em la tocante maior e la linha áspera del fémur. Se inserta em la rótula e la tuberosidade tibial. Sua função é estender la rodilha. Bueno, agora vou falar sobre o paquitérnio, sim, que se encontra acá. Bueno, sua origem está em la pecten de pubis, sim. Sua inserção se encontra em la linha pectínea del fémur. Sua função é aduzir e flexionar el muslo. Bueno, ahora voy a hablar sobre lo aductor largo. ¿Sí? Bueno, el aductor largo se encontra por acá. Se origina en lo cuerpo del pubis. Se inserta en la línea áspera del fémur. Su función es aduzir el muslo. Bueno, ahora voy a hablar sobre lo grácil, que se encontra acá. Bueno, el grácil se origina y se encontra en el cuerpo de la rama inferior de la pubis. ¿Sí? Su inserción está en la cara medial de la tibia y su función es aduzir el muslo y flexionar la rodilla. Bueno, ahora voy a presentar los principais músculos observando en la vista lateral de la extremidade inferior. Bueno, podemos começar agora com o tendone de la fascia lata, sim, que seria esse músculo acá, sim. Se origina e se encontra em la espina ilíaca interosuperior e em la cresta ilíaca. Sua inserção se realiza em el tacto iliotibial. Se sua função é flexionar, abduzir e rotar medialmente el muslo, además de estabilizar la rodilha durante la marcha. Bueno, agora continuaremos com el glúteo médio, que está por acá. Bueno, su origem está em la cara externa del ilion, sim. Sua inserção se encontra em lo tocante maior de fémur. Sua função é abduzir el muslo e manter la pelvis estável durante la marcha. Bueno, agora vamos falar del glúteo maior, sim. Bueno, sua origem se localiza em lo ilion, el sacro e cóccix. Sua inserção se realiza em tacto iliotibial e em la tuberosidade glúteo del fémur. Sua função principal é estender e rotar lateralmente el muslo, ¿sí? Bueno, agora vamos falar sobre o recto femoral, ¿sí? Que se encontra bueno, el recto femoral, ¿sí? Sua origem está em la espina ilíaca anterior inferior. Sua inserção se realiza em la tuberosidade tibial através do tendão rotuliano. Sua função é estender la rodilha e flexionar la cadera. Bueno, agora lateralmente observamos el vasto lateral. Bueno, el vasto lateral se origina, sua origem se encontra em lo tocante maior de la linha áspera del fémur. Sua inserção se realiza
en la rótula y la tuberosidade tibial. Su función principal es extender la rodilla. Bueno, ahora voy a continuar con los bíceps femoral. Bueno, el bíceps femoral, su origen se encuentra en la tuberosidade esquiática y en la línea áspera del fémur. Su inserción está en la cabeza del peroné y su función es flexionar la rodilla y extender el muslo. Bueno, ahora voy a pasar para los músculos de la pierna. Bueno, podemos acá notar lo tibial anterior y se origina en la tibia y en la membrana interósea. Se inserta en lo forme medial y lo primero e inversión del pie. Bueno, ahora tenemos los extensores de los dedos. ¿Sí? Se origina en la tibia y el peroné y también en la membrana interósea. Se inserta en las falanges medial y distal de los dedos. Bueno, su función es extender los dedos y realizar la dorsiflexión del pie. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el peroneo, que se encuentra acá. Bueno, se inserta en lo primero metatarsiano y en lo cuneiforme medial. Su función es invertir el pie y colaborar en la flexión plantar. Bueno, ahora hablaremos sobre lo peroné curto. ¿Sí? Lo peroné curto se origina en la cara lateral del peroné, se inserta en la base del quinto metatarsiano. Su função principal é a inversão del pé. Bueno, e agora finalmente observamos o gastrocômio del sóleo. Bueno, o gastrocômio se origina em los condylos de fémur e em sóleo, e também em la tibia e em peroné. Ambos se insertam em lo calcâneo mediante al tendão de Aquiles. Su função é realizar a flexão plantar del pé e participa em la marcha, la carreira e el salto. Bueno, agora podemos dizer que, em conclusão, os músculos de la vista lateral são fundamentais para a estabilidade de la pelvis, os movimentos de la cadeira, la rodilha e lo tobillo, además de permitir uma marcha adequada e eficiente. Bueno, voy a presentar algunos de los principales músculos observando en la vista posterior. Bueno, comenzamos con lo glúteo mayor. Su origen se encuentra en el ilion sacro y en lo coxo. Bueno, su inserción se realiza en lo tacto iliotibial y en la tuberosidade glútea del fémur. Su función principal es extender y rotar lateralmente los músculos. Bueno, continuamos agora com o semitendinoso e o semimembranoso. Bueno, ambos se originam em la tuberosidade isquiática e se insertam em la tibia. Sua função é estender o muslo e flexionar la rodilha. Bueno, agora hablaremos de lo gastrocrânio. Sim, está acá. Bueno, su origen se encontra en los condylos del fémur, su inserción se realiza en lo calcáneo mediante el tendón de Aquiles, su función es realizar la flexión plantar del pie y ayudar en la flexión de la rodilla. Bueno, por debajo encontramos lo sóleo. Y bueno, se origina en la tibia y también en lo peroné y también se inserta en lo calcáneo a través del tendón de Aquiles. Bueno, su función principal es la flexión plantar del pie y mantenimiento de la postura durante la marcha. Sim? Bueno, en conclusión, esses músculos são essenciais para caminhar, correr, saltar e manter a estabilidade do corpo. Bueno, agora vou falar de um caso clínico sobre todos os músculos de nossa perna. Sim, bueno, paciente masculino de 25 anos que durante o partido de futebol sente dolor intenso em la parte posterior de la perna, acompanhado de chasquido. Sim, bueno. O exame físico apresenta dificuldade para caminhar e não pode poner-se de pantilhas. ¿Sí? Bueno, em diagnóstico confirma uma ruptura del tendão de Aquiles. Bueno, em esse caso, os músculos afetados são o gastrocrânio e o sóleo, que responsável pela flexão plantar del nosso pé.